señores y señoras que nos siguen al otro lado de sus dispositivos, aquí fieles a la cerca, desde donde seguimos contándoles las impresiones de los protagonistas en diferentes ámbitos. Hoy vamos a detenernos en lo político y más concretamente en lo concerniente al Partido Socialista, que poco a poco ya pone a punto su maquinaria de cara a la cita electoral del 20 de diciembre. Hace muy poquitas jornadas, apenas 2 sábados, reunía a la Ejecutiva Provincial y ahí salían las listas que han elaborado de cara al Congreso de los Diputados, al Senado. Hace unas jornadas nos visitaba el cabeza de lista al Congreso, Manuel González Ramos, y hoy tenemos aquí a la cabeza de lista para el Senado por la provincia de Albacete, Matilde Valentín, una conocida seguro por todos ustedes. Buen día. ¿Qué tal? Hola, ¿Cómo ¿qué vamos? tal? Pues muy bien. Me estaba comentando que con una agenda intensa, entre el trabajo, la obligación política, ahora una nueva etapa que se abre interesante, pero que la lleva bien, ¿no? Y mi tema familiar, que tengo una niña de 8 años también. Sí, que está en la edad ya... Exacto, con lo cual, pero la verdad es que muy bien. Con mucha responsabilidad, porque a pesar de la experiencia yo, el enfrentarme a un reto nuevo, pues siempre me cuesta y sobre todo me impone mucha responsabilidad. Y siempre digo, ¿sabré estar a la altura de lo que la ciudadanía me exige, ¿no? Esa es la pregunta que me hago permanentemente cuando abordo un nuevo reto, ¿no? Pero por otra parte, también con mucha ilusión y con muchas ganas de seguir trabajando, como lo he hecho siempre, por mi tierra, por Albacete y por Castilla-La Mancha. Vamos a hablar enseguida con más detenimiento de esa nueva etapa que puede abrirse en poquísimo tiempo para usted. Pero antes, por dar algunas pinceladas a lo que nos ha dejado hoy la actualidad del día, ha destacado sobre todo, no sé si ha tenido oportunidad de leerla, una entrevista que se ha publicado hoy en un diario de tirada nacional al ministro Montoro, en la que ha resultado algo polémico en lo relativo a su manera de expresarse de sus compañeros de gabinete, algunos otros ministros, etcétera, incluso asegurando que ahora mismo hay dirigentes del Partido Popular que se avergüenzan de decir que son del Partido Popular. Ese tema por un lado, pero también ha centrado mucho el día a nivel informativo esa dimisión de Arantxa Quiroga en el PP vasco, que ha sido ratificada hoy y que parece ser, deja un poco a descubierto la falta de respaldo que ella ha encontrado a nivel del gobierno. ¿Qué dos impresiones, así a bote pronto, ya 2 meses de la cita con las urnas o algo menos, le provocan estas situaciones? Pues mire, empezando por la primera cuestión que planteaba usted, la entrevista del ministro Montoro, a mí me parece que no se puede ir tan sobrado por la vida como va Montoro, ¿no? Y ese tipo de declaraciones, junto con las medidas, que es lo que más me preocupa, porque el tipo de declaraciones demuestra, como lo demuestra que la presidenta del PP vasco haya presentado la dimisión, es que no hay unanimidad en el PP, no se ve la unidad suficiente en cuanto a criterios y en cuanto a entorno de personas, y eso es preocupante porque yo siempre he dicho que cuando un partido no está suficientemente unido, sino que se empiezan a abrir grietas, la ciudadanía tiende un poco a echarse para atrás a la hora de prestarle su apoyo. Porque nos ha ocurrido a nosotros también como Partido Socialista en alguna ocasión, ¿para qué lo vamos a negar? Y yo siempre pienso, si usted no sabe poner orden en su casa, si usted no sabe aunar voluntades dentro de su partido, ¿qué es lo que quiere usted ofrecernos a la ciudadanía en plan de gobierno, ¿no? Pero a mí lo que más me molesta de Montoro, más que esas actitudes, que repito, a mí me parece que ir de sobrado y tan chulescas no le benefician ni a él como ministro, ni al gobierno, ni a la clase política, ¿no? A mí lo que más me preocupa de Montoro son las medidas que está tomando. Yo he estado durante estos últimos 4 años ejerciendo mi profesión como secretaria interventora de un ayuntamiento, y Montoro ha intervenido prácticamente a los ayuntamientos. La autonomía municipal con este ministro se ha esfumado prácticamente. Tenemos que rendir cuentas permanentemente a Montoro, cosa que no ocurre, por ejemplo, con otros niveles de la administración, ¿no? Por lo tanto, desde mi punto de vista, gestión nefasta del ministro Montoro al frente de su ministerio, y luego creo que tenía que ser un poco más humilde en cuanto a la forma de expresarse o de verter opiniones con respecto a compañeros suyos, ¿no? Y lo de la presidenta del PP, la señora Quiroga también, en el País Vasco, lo que me demuestra es lo que decía antes. Yo creo que de manera acertada, más o menos, hizo un intento
por conseguir también pues, una paz definitiva en el País Vasco, ¿no? Se consiguió un paso importantísimo en tiempo de gobierno de Zapatero, consiguiendo esa tregua con la banda terrorista ETA, pero ahora hace falta rematar definitivamente. Y yo creo que esta señora lo que hizo es un intento precisamente de conseguir esa paz estable y definitiva en el País Vasco, ¿no? Y lo que demuestra es que dentro del PP hay gente muy escorada a la derecha, que parece que no le interesa que esa paz llegue definitivamente al País Vasco, ¿no? Me da la sensación que lo que quieren es seguir alimentando permanentemente desde el punto de vista político un tema que es para que lo hubiéramos borrado la memoria histórica de esta etapa última, reciente de la historia de España, ¿no? Porque no nos ha conducido a nada bueno. Valoración interesante. También a raíz de las palabras del ministro Montoro se ha recordado que Bruselas ha dado un toque muy importante con respecto al proyecto de presupuestos generales del Estado, bueno, ya los presupuestos de cara al año que viene. ¿Ha sido precisamente esa la excusa, entre comillas, o el motivo que ha dilatado o que ha retrasado tanto la fecha electoral? El Gobierno decidió sacar adelante los presupuestos y aprobarlos antes de concluir la legislatura, y eso ha derivado en que las elecciones vayan a ser el 20 de diciembre, pero ahora resulta que desde Bruselas se le da un toque diciéndole que se va a traspasar el déficit, el límite establecido, y que hay que recortar en 10.000 millones de euros el presupuesto que han presentado. Esto de cara a unas elecciones generales, de partida salir con ese lastre, ¿qué supone, por ejemplo, desde el Partido Socialista? Yo creo que es una farsa lo que han hecho desde el gobierno de Rajoy con el tema de los presupuestos generales del Estado, y exclusivamente porque había o porque hay unas elecciones de manera inmediata, porque se van a celebrar de manera inmediata. Pero mire, yo cuando veía en el mes de agosto debatir la enmienda a la totalidad de los presupuestos generales del Estado, yo estaba en el Congreso de los Diputados prácticamente durante una legislatura, y normalmente los presupuestos entran en la Cámara a finales de septiembre, y de septiembre a diciembre se debaten, se presentan enmiendas, se debaten las enmiendas, la enmienda a la totalidad, la Comisión de Presupuestos se reúne, pero en el pleno mes de agosto, forzando una situación que no tiene ni pies ni cabeza, con la única finalidad de introducir determinadas medidas que pueden ser exclusivamente electoralistas, y que luego a la vuelta de la esquina y la Comisión Europea destapa que es una auténtica farsa. Pues mire, para este viaje no necesitamos alforjas. ¿Para qué tanta prisa? ¿Para intentar engañar y llegar al momento electoral, a celebrar las elecciones generales, diciendo que son unos presupuestos maravillosos? ¿Diciendo que van a contemplar medidas de carácter social y desde el punto de vista del empleo, cuando ya le está dando el tirón de orejas Bruselas y está diciendo que tienen que hacer recortes por 10.000 millones de euros? Sinceramente, yo creo que lo que han hecho es intentar hipotecar al futuro gobierno que salga de las urnas, que estoy convencida que no va a ser del Partido Popular, y que han pretendido con esta farsa engañar a la ciudadanía para ver si nos daban gato por liebre. Afortunadamente las mentiras tienen las patas muy cortas y enseguida se descubre a la persona, o en este caso al gobierno, que ha intentado darnos gato por liebre. Y a mí me parece bien que la Comisión Europea, en este caso, haya estado tan atenta, haya analizado las cuentas que ha presentado en el Parlamento el gobierno de Rajoy, y haya intentado destapar lo que es una burla a la ciudadanía, ¿no? Por lo tanto, cara a la próxima contienda electoral, yo creo que es salir con un lastre importante de partida, el Partido Popular. Pero mire, es lo que han intentado hacer permanentemente durante 4 años. En Castilla-La Mancha y en España. Eso de intentarnos hacerlo blanco-negro, cuando estábamos viendo toda la ciudadanía que estaban haciendo unos recortes insoportables en temas tan importantes como en la sanidad pública, en Castilla-La Mancha y en España, o en el tema de la dependencia, o en el tema ni una sola política de empleo activa de empleo por el gobierno de Cospedal durante 4 años, e intentaban vendernos que estaba el empleo fenomenal, que estaban invirtiendo y que se estaba creando, cuando era todo lo contrario. Por lo tanto, yo creo que la gente en la calle es gente muy razonable y con mucho sentido común, y por mucho que intenten a través de los medios de comunicación machacarnos las ideas
para que nos creamos que es verdad, pues mira, al final se demuestra que las cosas no se pueden hacer así, ni con tantas prisas, ni con ánimo exclusivamente electoral. Un presupuesto es una cosa muy seria, rige la vida del país durante todo un año, a partir del 1 de enero. Y que se haga de esta manera, con nocturnidad en el mes de agosto, donde mucha gente está de vacaciones y no se puede enterar ni siquiera de los debates. ¿Pero qué es esto? ¿Pero por qué tenemos que llegar a estas situaciones? Lo normal es que hubieran sido las elecciones antes y se hubiera aprobado el presupuesto por el gobierno entrante, el nuevo gobierno. ¿Usted se cree que el 20 de diciembre, que la gente está ya intentando coger sus vacaciones, con el turrón en la mesa, con sus cenas de empresa, intentando organizar su viaje para reunirse con su familia y pasar las Pascuas, el 20 de diciembre votando? Es que es esperpéntico todo. A lo mejor lo hacen porque, no sé, porque piensan que la gente va a estar pensando en otra cosa y no van a tener claro decidido el voto. No lo sé por qué lo pueden hacer eso. Matilde, ¿con qué sensaciones afrontan desde el PSOE esa importantísima cita con las urnas después de ese proceso tan intenso de renovación que se ha vivido en el seno del partido y en el que todos estáis remando a una para que Pedro Sánchez sea el nuevo presidente del gobierno? Y estoy convencida de que lo será. Yo creo que España no se merece ni un solo día más tener un presidente de gobierno que esconde la cabeza debajo del ala, que ante los problemas importantísimos que tenemos los ciudadanos españoles no haya sido capaz en 4 años en tomar medidas contundentes para mejorar la vida diaria, el día a día de la gente, que es lo que la ciudadanía estaba esperando. Yo creo que no se merecen los españoles ni España seguir teniendo un presidente como este, ¿no? ¿Cómo afrontamos la cita electoral? Pues con muchas ganas, sinceramente, con mucha confianza en un líder que tenemos además. Yo lo conozco personalmente y yo siempre digo que gana mucho en la proximidad. Cuando estuve aquí en la feria, sí. Fíjese, yo por ejemplo cuando lo veía por la feria, yo me cogí un día de mis vacaciones, para poder estar en la feria durante todo el día acompañando a nuestro secretario general como presidenta que soy del partido en Castilla-La Mancha. Y yo cuando lo veía pasear por la feria, entre el gentío, haciéndose fotos con él, hablando la gente, tocándolo, en fin, con normalidad, yo decía, y a Emiliano, que lo acompañaba, el presidente de Castilla-La Mancha, mezclándose entre la gente por el paseo nuestro de la feria, y yo pensaba, ¿cómo es posible que esto ahora sea tan normal y tan natural, que se puedan pasear sin que la gente los insulte, ni les grite, ni les pite, ni se manifiesten, y Cospedal no haya podido en su provincia pasear con tranquilidad durante 4 años por la feria de Albacete? ¿Cómo es posible que no haya podido ir al Teatro Circo de Albacete, acompañada del ministro Ver y entrar por la puerta principal, delante de la gente como entraba todo el mundo, y tener que entrar por la puerta de atrás por miedo a las manifestaciones, a los pitidos o a los gritos que se proferían contra ella? ¿Cómo es posible que sin protección, sin ir blindados de Policía Nacional o de guardias civiles, como iba Cospedal, se pueda ir tranquilamente por el paseo de la feria de la ciudad de Albacete un secretario general del Partido Socialista a nivel nacional y el presidente de Castilla-La Mancha con normalidad y recibiendo afecto y cariño de la gente? Pues eso tiene mucho que ver con la propia personalidad de los dirigentes y con los propios compromisos que los dirigentes van adquiriendo ante la ciudadanía y que van manifestando. Lo que no se puede hacer es lo que han hecho aquí en Castilla-La Mancha en 4 años, de ninguna manera. Una falta de respeto institucional absoluta hacia los ayuntamientos. ¿Usted considera razonable que un alcalde se dirija a la presidenta Cospedal 5, 6, 10 veces por carta solicitando algo que consideraba que en su pueblo se necesitaba y no recibir ni respuesta de la jefa de gabinete? No ya de la presidenta, que tenía que haber contestado, sino de nadie de su gabinete. Yo digo, ¿qué respeto es este? Oye, que un alcalde, por muy pequeño que sea el pueblo, ha sido elegido por sus vecinos y ocupa un nivel dentro de la administración institucionalmente hablando importante también. Por lo tanto, yo creo que Pedro Sánchez y Emiliano representan otra forma distinta de hacer política.
representan una nueva forma de afrontar los problemas de la ciudadanía y las respuestas a esos problemas que son muy importantes. ¿Cómo cree que ha podido venir a ayudar este primer tramo de legislatura en Castilla-La Mancha, encabezada por Emiliano García Paje, de cara a lo que pueda suceder el 20 de diciembre? ¿Ha podido ayudar a sentar un poco las bases de ese voto que se vaya a depositar ese día a nivel nacional? Totalmente convencida. Mire, aquí en Castilla-La Mancha no teníamos referencia de gobierno del Partido Popular hasta el año 2011. Por lo tanto, todo lo que dijeran o todo lo que prometieran, pues se quedaba en ese ámbito de la teoría. Pero ahora es que ya sabemos cómo gobiernan y qué es lo que hacen cuando gobiernan. Aquí hemos tenido una experiencia muy próxima y muy cercana, ¿no? Y yo creo que con Emiliano, durante el poquísimo tiempo que lleva al frente de la presidencia del Gobierno de Castilla-La Mancha, se ha recuperado la dignidad individual y colectiva de esta tierra, que la teníamos perdida. La gente tenía miedo. Los funcionarios tenían miedo a poder alzar la voz y decir algo, o dentro de su propia consejería o dentro de su propia oficina. Los trabajadores del hospital tenían miedo, porque las formas de actuar pues no han sido, desde mi punto de vista, las más correctas, ni las más respetuosas con los derechos de las personas, ¿no? Y por lo tanto, yo creo que esa recuperación de la dignidad como región, primero, hemos sido noticia desde el 2011 al 2015, hemos sido noticia siempre negativa a nivel nacional. Y cuando Cospedal ha sido noticia porque estaba en Barcelona, o estaba en Madrid, o estaba en Sevilla. No es porque estuviera haciendo algo positivo aquí, que es donde tenía que estar dejándose la piel. Por lo tanto, un presidente como Emiliano, cercano, próximo a la gente, intentando recuperar lo esencial. Y lo esencial de un gobierno socialista en Castilla-La Mancha es que las personas con más necesidades, las personas más vulnerables, los parados, que no han recibido ningún tipo de respaldo durante 4 años. Los ayuntamientos no hemos tenido ningún plan de empleo de la Junta de Comunidades en 4 años. Y esa era la preocupación por el empleo, me preguntaba yo. ¿Ustedes están tan preocupados por el paro y no hay ni un plan de empleo del gobierno de Castilla-La Mancha para que los ayuntamientos puedan paliar esa lacra social en 4 años? Pues yo creo que es el reverso de la moneda, ¿no? Yo creo que la figura de Emiliano lo que está intentando potenciar, las medidas que está tomando. Oía a la consejera de Bienestar Social, que además es de nuestra ciudad, de Albacete, ¿no? Decir, hablar de la tutela permanente de las personas con discapacidad, porque una persona con discapacidad o un enfermo mental, la angustia más profunda de su familia es hacerse la siguiente pregunta: ¿y cuando yo falte, qué? ¿Quién se encarga de mi hijo o de mi hija? ¿Quién se encarga de mi hermano? Son personas que necesitan después seguir siendo asistidas. Y eso que la consejera decía, es que la Junta va a tutelar a estas personas, aun cuando los familiares directos que le están cuidando falten. A mí me parece que eso es una apuesta absolutamente social, ¿no? De un gobierno que de verdad se preocupa por la gente. Por hilar con lo social, hoy precisamente Pedro Sánchez ha anunciado que si llega a convertirse en presidente del gobierno va a blindar la ley de dependencia que creó en su momento otro gobierno socialista, el de José Luis Rodríguez Zapatero. A Matilde Valentín la hemos oído en muchísimas ocasiones en ruedas de prensa indignarse, porque se la veía así, indignada de lo que había sucedido en estos últimos 4 años con el tema de la dependencia en Castilla-La Mancha, en la que usted siempre ha asegurado habíamos sido referencia en cuanto a aplicación en los primeros años, hasta que en un momento determinado, según los datos que ustedes manejaban, pues la cosa se paralizó de un modo que no sé hasta qué punto llega a ser recuperable. ¿Qué le parece ese anuncio por parte del dirigente socialista y cuál es la realidad a día de hoy en un campo tan importante como ese de la dependencia aquí? Mire, los datos que hemos manejado siempre son los que aparecen publicados en la página web del Inserso. El Inserso mensualmente hacía una especie de resumen de lo que estaba ocurriendo con la aplicación de la ley de dependencia en todas las comunidades autónomas. Y cuando decíamos desde el Partido Socialista que éramos referencia a Castilla-La Mancha en la aplicación, es porque en la página web del Inserso así aparecía. Y cuando durante estos 4 años lo que hemos visto es morir a personas a la espera de tener una resolución de su solicitud para ser reconocida como persona dependiente, cuando además lo hemos planteado en las Cortes de Castilla-La Mancha en infinidad de ocasiones este tipo de debates,
cuando los expedientes de la dependencia que dice el presidente actual, García Page, están debajo de los cajones y se ha comprometido a lo largo de este primer año a sacarlos todos y resolverlos, a mí me parece que ese tipo de actuación con respecto a la ley de la dependencia lo que hace es no derogarla de manera explícita, pero sí dejarla morir lentamente. Y lo que es peor, dejar en una situación pésima a aquellas personas que necesitan ser atendidas en su vida diaria por otra. O sea, la dependencia va a atender a personas que no tienen autonomía para levantarse, para vestirse, para comer, para tomarse la medicación, porque no pueden, en muchas ocasiones desde el punto de vista físico y en otros desde el punto de vista psíquico, ¿no? No pueden, necesitan ayuda de otra. Por lo tanto, esa desatención que durante 4 años ha habido en Castilla-La Mancha con respecto a la ley de la dependencia y a nivel nacional, que los recortes más brutales de los presupuestos generales del Estado del presidente Rajoy han sido precisamente en la financiación de la dependencia, no nos olvidemos que la ley de la dependencia está financiada por el Gobierno de España, está financiada por las comunidades autónomas y por aportaciones de los propios usuarios. Pero esos recortes en los presupuestos generales del Estado han hecho que la ley de la dependencia se quedara prácticamente inaplicada durante 4 años. ¿Se tiene que blindar? Sí se tiene que blindar, porque es otro derecho más, exactamente lo mismo que es el derecho a la educación o el derecho a la salud. Cuando se aprobaba la Ley General de Sanidad, mucha gente ponía el grito en el cielo. ¿Cómo se va a poder asumir más de 6 millones de personas que en este momento no están cubiertas por la asistencia sanitaria pública? ¿De dónde vamos a sacar los recursos? Pues se han sacado, se han atendido. La mayor tranquilidad que le puede generar a una persona, en mi caso y en el de usted también imagino, es que si caemos enfermos y necesitamos ir al hospital, no vamos a tener que vender la casa, el coche, o no vamos a tener que empeñarnos de por vida, porque nos van a atender de manera universal, de manera gratuita, porque ya lo financiamos con los impuestos que aportamos a los presupuestos generales del Estado. Si eso se pudo financiar, ¿por qué no vamos a poder blindar también, desde el punto de vista constitucional incluso, la ley de la dependencia? Se tiene que blindar para no estar al albur de lo que un gobierno piense u otro distinto, de distinto signo político quiera aplicar en un momento determinado. La ley de la dependencia no es un juego, es una ley que se tiene que aplicar igual que la Ley General de Sanidad. Y sin embargo hemos estado ahí como el ratón y el gato intentando enmarañar para que no se notara mucho que no estábamos aplicándola, pero la estábamos dejando morir lentamente. Y eso no puede ser, porque la gente necesita también una ayuda. Cuando en una familia una persona está imposibilitada, no tiene autonomía, y está su esposa, por ejemplo, cuidándolo, ¿por qué no puede recibir una ayuda a esa persona? Ya que está haciendo un trabajo que no está ni pagado ni agradecido socialmente. Al menos que se le reconozca que está haciendo ese trabajo, que además está cuidándolo con todo el cariño del mundo, y al menos que tenga esa posibilidad de recibir una pequeña retribución, si no es nada. Y la seguridad social de los cuidadores familiares, que solventaba muchos problemas a la gente. Cuando una persona más joven está cuidando a otra mayor que es dependiente, si le das el alta, si le proporcionas el alta en la seguridad social, va acumulando una serie de periodos cotizados. ¿Para qué? Para cuando se jubile pueda echar mano de algo. Para que no diga, está cuidando a mi madre o a mi padre, que ha sido lo mejor que he hecho, pero ahora estoy con una mano adelante y otra atrás. No, ese trabajo tiene que estar reconocido de alguna manera. Le quitaron a todos los cuidadores familiares el alta en la seguridad social. O se lo pagaba a cada uno de ellos, o no han tenido alta en la seguridad social. Por lo tanto, todo eso hay que recuperarlo, poco a poco, sabiendo que los recursos son limitados. Pero es que yo creo que con las cosas de comer no se puede jugar. Se puede dejar de hacer 1 kilómetro de autovía, 1 kilómetro de AVE, o 10. Pero con las personas que están necesitando la ayuda de los poderes públicos, porque si no, no salen adelante, porque si no es la ayuda de la administración, no van a recibir otra, ¿se pueden morir de asco? Hombre, no, eso no. Ha cambiado un poco el sentido de la política en los últimos años y a través de la crisis. Ahora quizá se da cuenta la política y el político que los ciudadanos ya no aspiran a obras faraónicas y grandes infraestructuras,
sino que ahora parece que el valor está de verdad en la sensatez de las cosas más sencillas, ¿no? Pero más necesarias. Hace unos días un colega lo escribía así en su blog y creo sin duda que es lo que ahora mismo está palpando la gente. De estas cuestiones se va a hablar y mucho de aquí al 20 de diciembre, de todas estas situaciones y temas que despiertan mucho interés en la sociedad, porque es importante trabajar en ellos. La carrera electoral va a ser interesantísima, va a ser larga e intensa, y la acompaña gente, yo creo que en un grupo bastante homogéneo y además con presencia de todo, porque está, por un lado, usted en cabeza con muchísima experiencia a nivel político, pero también, por ejemplo, la sigue en la lista Manuel Martínez, el concejal de aquí del Ayuntamiento de Albacete, una persona muy joven, y Josefa Moreno, pero que es alcaldesa de también, Lietor. y José lo mismo. Creo que hacéis un grupo que no sé de qué manera vais a encarar una campaña de estas características, además con esa pincelada de saber que vais hacia el Senado, que es además una institución que en estos últimos años ha sido muy criticada, el tema de si es o no útil, etcétera. Entonces, no sé de qué forma encaran esta experiencia. Bueno, yo lo primero que tengo que decir es que, y agradecer a mis propios compañeros, a las agrupaciones locales que me propusieron para... Además, aprobada por unanimidad. Por unanimidad, exacto. Por eso digo que lo primero, tengo un sentimiento de agradecimiento también, ¿no? A mis compañeros y a mis compañeras, a las agrupaciones que nos han propuesto, y luego muy especialmente a la gente que me acompaña en la lista. Yo creo que sí que es verdad que formamos ese grupo homogéneo con un denominador común, y es nuestro compromiso con Albacete permanentemente, y lo vamos a llevar allí donde estemos. Es decir, a mí me da igual estar trabajando en mi puesto de trabajo que estar de diputada o que estar de senadora. Yo, mi compromiso desde el punto de vista socialista, de los principios y defensa de la solidaridad, de la igualdad radical de los seres humanos, quiero decir, esos valores los vamos a defender allí donde estemos en un puesto de responsabilidad o no. Y yo creo que los tres, si por algo nos identificamos, y ese denominador común es nuestro compromiso en defensa de esos valores y en defensa de la tierra. Unos con más experiencia, otros con menos, otras con experiencia municipal como José, ¿no? La alcaldesa de Lietor. Yo creo que fui ya a su presentación, he ido a casi todas las campañas electorales, a su pueblo, al meeting de Lietor, ¿no? Con ella. Y la verdad es que nos tenemos un aprecio y un afecto inmenso, ¿no? Y con Manuel exactamente lo mismo. Un chico tan joven, pero tan comprometido, tan vitalista, con tantas ganas. En la política, de alguna manera. Sí, ha crecido en la política, efectivamente, y con muchas ganas, ¿no? Yo creo que las ganas no es propio de la edad. Yo creo, quiero decir, no está identificado con ser más jóvenes, ¿no? Porque yo me encuentro con unas ganas terribles, ¿no? De trabajar y de intentar resolver y de cambiar esa institución, como usted dice, que es el Senado, que yo creo que está un poco anquilosada y que de verdad tiene que ser una Cámara de Representación Territorial en donde se debatan los temas que afectan a los territorios. Y quizás si hubiera sido así, no nos hubiéramos encontrado con el problema que nos hemos encontrado en Cataluña, ¿no? Pero bueno, independientemente de esto, yo creo que somos un grupo que vamos a ir a por todas, desde luego, desde el punto de vista político, y con un objetivo muy claro, y es intentar conseguir los 3 senadores para que la voz de la provincia de Albacete en el Senado se oiga alta y clara. En defensa de los intereses de la tierra y en defensa de las personas en situación más precaria y más vulnerable. Es muy pronto para hablar de los sondeos, es cierto, pero están saliendo sin parar, y después de las elecciones de Cataluña es verdad que, por ejemplo, una formación como Ciudadanos, al menos en lo que en esos barómetros se refleja, ha subido muchísimo en intención de voto. Falta todavía mucho, pero ¿a quién ha de preocupar más ese ascenso así de manera rápida de Ciudadanos? ¿Al Partido Popular o al Partido Socialista? Yo creo que al Partido Popular. Ciudadanos es un partido de derechas. Albert Rivera era miembro de Nuevas Generaciones, ha sido y es. Lo que pasa es que es una derecha mucho más moderada. Quiero decir, desde el punto de vista de lo que traslada a la ciudadanía, pues no se ve tan recalcitrante, ¿no?, como esta derecha del PP y estos dirigentes del PP que estamos viendo.
Pero preocupar, yo creo que tiene que preocuparle al Partido Popular, pero yo no veo mal, al contrario. Quiero decir, que surjan nuevos partidos, a la izquierda o a la derecha de los partidos tradicionales, que intenten llegar a la gente con sus compromisos, que intenten defender sus ideas con respeto, eso sí, con respeto al resto. Ni tienes que insultar y llamar casta a un partido porque los ciudadanos han decidido que gobierne durante muchos años en Castilla-La Mancha o en España, ni tienes tampoco que molestarte desde el punto de vista de los partidos tradicionales porque gente más joven, alineada a la derecha o a la izquierda, pues pretendan trasladar sus propuestas a la ciudadanía, ¿no? Yo creo que lo más importante de todo, y lo que todos los que nos podemos dedicar a la política en un momento determinado tenemos que hacer, es no levantar los pies ni un milímetro del suelo. Yo, en los distintos ámbitos de responsabilidad que he podido ir teniendo, eso lo he tenido como una idea fija. Yo no puedo alejarme de la realidad, porque vivo en la realidad, porque vivo en este momento en Balazote, que es un pueblo de 2.500 habitantes, y porque me voy a tomar el cortado al bar, y porque voy a comprar a la tienda, y porque vengo aquí y voy a una superficie o a una zapatería de las tradicionales a comprar, y porque veo a la gente por la calle y me hablan y me cuentan y yo les cuento. Y entonces ese apego a la realidad, el saber de verdad qué es lo que está pasando en la calle, que no te lo cuente nadie, ni a los nuevos, ni a los que, o sea, ni a los partidos emergentes, ni a los partidos tradicionales, ni a los responsables políticos nuevos, ni a los que llevamos más tiempo. Yo creo que eso es un plus que luego la gente sabe reconocerlo de verdad y lo compensa. El que estés a pie de obra, como yo digo, permanentemente, es algo que no se nos puede olvidar, porque en el momento que levantas y te elevas un poco de la realidad, estás perdido, porque vives en un mundo real. Porque lo que te cuenta la gente que te rodea no es la realidad pura y dura. Y esa la tienes que vivir tú para luego trasladarla allí donde estás, de una manera mucho más... Quizá eso es lo que había fallado en los últimos tiempos, lo de que la clase política se había alejado un poco de la realidad. Y quizá por eso también han ido apareciendo estas nuevas formaciones, un poco para recordar que la gente está aquí y le preocupan estas las cosas que le preocupan, que son las cosas del día a día, ¿eh? Yo decía antes, usted decía antes, no se pueden hacer obras faraónicas, claro que no. Y cuando no haya dinero para hacer una obra, si no es de emergencia vital, es decir, si no es un pozo para sacar agua, un sondeo porque la gente necesita para beber, pues se puede esperar todo, ¿no? Y hay que centrarnos de verdad en las necesidades reales de la gente, de las personas, más que de las grandes obras, y sobre todo cuando no hay presupuesto suficiente para afrontarlas. Eso es una cosa que nos ha enseñado la crisis, ¿eh? Yo creo que hemos aprendido todos, sí. Ojalá hayamos aprendido, porque si no ya sería el colmo de los colmos. Matilde Valentín, muchísimas gracias por acompañarnos en esta primera toma de contacto. Nos volveremos a encontrar seguro de aquí a la fecha electoral y compartiremos momentos en los que iremos desgranando esas propuestas que lanzan desde el Partido Socialista. Desde aquí, pues, un placer, como siempre, poder conversar con usted. Muchas gracias también a usted y encantada de estar aquí en La Cerca, como siempre. Muchísimas gracias. Matilde Valentín, presidenta del Partido Socialista aquí en Castilla-La Mancha, como todos ustedes saben, y desde hace poquitas jornadas elegida además por unanimidad como cabeza de lista del PSOE al Senado de cara a las próximas elecciones en representación de la provincia de Albacete. Ella ha estado aquí, nos ha enseñado cuáles son esas pautas o puntos de salida que se ponen para arrancar en una carrera electoral que pues se promete interesantísima e intensa también. Se la iremos contando, como no, desde aquí, desde La Cerca. Cuídense mucho.